Bienvenidos a esta tercera charla del día de hoy, a la anteúltima del día. Ahora con nosotros va a estar Paula Salomone. Voy a presentarlo un poco. Paula es actualmente investigadora en el Hospital Universitario de Linköping en Suecia, donde trabaja con pacientes con estados alterados de percepción corporal y emocional. Tiene formación como doctora en neurociencias por la Universidad Nacional de Córdoba y es licenciada en Psicología con diploma cum laude de la Universidad de Palermo. Tiene experiencia en docencia desde el 2013, en donde trabajó como ayudante en la materia Métodos de Investigación en la Universidad de Palermo. Fue docente de la licenciatura en Psicología de la Universidad de El Salvador, en las materias de Procesos Básicos 2 y 3. Estuvo a cargo de un curso de posgrado de evaluación neuropsicológica del Colegio de Psicólogos en la provincia de Buenos Aires y colaboró con Western University en 2017 en Ontario, Canadá, capacitando, ¿no? Haciendo trabajo de capacitación. Bienvenida, Paula. Te cedo la palabra. Me resalto una cosa, discúlpame. Ella va a hablarnos hoy sobre cómo sentimos nuestro cuerpo, un estudio de interocepción y neurociencias afectivas en pacientes neuropsiquiátricos. Ahora sí, todo tuyo. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Lorenzo, y gracias a todos los que están del otro lado escuchando. Les paso a compartir pantalla. Dale, sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, encantada de estar acá y la verdad que un lujo para mí estar entre altos cracks que hay el día de hoy en las demás presentaciones. Así que un gusto conmigo. Estarán viendo cómo sentimos nuestro cuerpo. Como bien les comentaba Lorenzo, yo hice mi doctorado en Argentina, hice una pasantía bastante larga en Europa antes, en Holanda, y ahora estoy en la ciudad de Linköping. Se escribe, se pronuncia, lo que me costó aprender a pronunciarlo, se pronuncia Linköping, pero bueno, aún mi sueco no está tan ejercitado. Entonces, vamos a arrancar. ¿Cómo sentimos? Bueno, claramente si hacemos un poco de memoria a experiencias pasadas, cuando nos referimos a qué estamos sintiendo o cómo está nuestro estado afectivo, usamos mucho nuestro cuerpo para describirlo. Por ejemplo, tenía un nudo en la garganta, o se me cerró el estómago, se me rompió el corazón, algo me dejó sin aliento, hervía de ira, bueno, un montón de estas, pero claramente nos damos cuenta que el cuerpo es muy importante a la hora de referirnos a nuestras emociones, pero no es todo lo mismo, ¿no? Porque a mí me puede doler la panza porque estoy enamorada, o me puede doler la panza porque tengo hambre, o porque tengo un examen o tengo que dar una charla. Entonces, claramente el cuerpo es importante, pero no es lo único a la hora de sentir. Y ahora vamos a ver bien. Yo me he dedicado por los últimos años a estudiar un proceso que se llama interocepción. ¿Pero a qué nos referimos con interocepción? Bueno, este es un concepto que ha tenido sus idas y vueltas. A lo largo de la historia podríamos remontarnos desde Aristóteles, que le daba importancia a la sangre o al cuerpo para el pensar, a estudios más recientes, pero claramente ha cambiado desde pensar que el cuerpo no servía para nada, para pensar y la cognición, a que tenía una estrecha relación y un vínculo inseparable. Bueno, estudios recientes van a retomar la importancia de los procesos interoceptivos. ¿Y a qué nos referimos con interocepción? Sería algo así como una percepción de nuestro medio interno. Entonces, yo he estado estudiando este proceso y me refiero a interocepción como todos los procesos mediante los cuales el cerebro recibe, procesa y envía información acerca de los estados viscerales o corporales. Cómo
si sentimos o no nuestra panza, nuestra respiración, si tenemos palpitaciones, pero claramente no todas las señales corporales son igualmente fáciles de evaluar o medir. Entonces yo me he focalizado especialmente en estudiar la interocepción cardíaca. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos acá en la semana de la psicología científica y es importante poder medir algunos procesos para hacer estudios empíricos. Entonces, claramente a nivel de viabilidad es mucho más fácil medir con un electrocardiograma, por ejemplo, los latidos cardíacos, que medir realmente qué es lo que está sintiendo una persona a nivel estomacal o visceral de los intestinos. Entonces, ¿cómo se mide la interocepción cardíaca? Bueno, hay unas tareas llamadas tareas de detección de los latidos cardíacos, o en inglés Heartbeat Detection Tasks, que sirven para este propósito. La tarea original fue creada hace bastante tiempo, si hablamos en términos científicos, 1980 es hace bastante tiempo, pero en el laboratorio en el que trabajaba en Argentina, en Fundación INECO, hicieron varias adaptaciones de esta tarea, yo colaboré en algunas, y particularmente les voy a mostrar la siguiente. Para evaluar interocepción cardíaca con esta tarea de detección de los latidos, armamos un paradigma experimental que tenía una condición interoceptiva en donde les pedíamos a los participantes que presten atención a sus señales del corazón y que aprieten un botón cada vez que creían que latía su corazón, con la frecuencia que creían que latía su corazón. Y utilizamos una condición control, que es esta llamada exteroceptiva, en donde les pedimos a los participantes que hagan una tarea perceptiva similar, pero en este caso hacia estímulos externos, presentándoles un corazón grabado. A partir de esta tarea podemos extraer muchísimas medidas. Por ejemplo, a nivel conductual, si tomamos las medidas del electrocardiograma, además de cada vez que los sujetos aprietan el botón, podemos sacar distintas medidas de comportamiento para ver qué tan buenos son siguiendo sus señales. Pero además, si hacen esta tarea acompañada de un electroencefalograma, que va a medir la señal electrofisiológica, o sea, cerebral, vamos a poder extraer otro tipo de medidas, como por ejemplo el potencial evocado cardíaco, o de sus siglas en inglés, el HEP, Heartbeat Evoked Potential. Este potencial evocado modula, es decir, cambia si prestamos atención a nuestras señales cardíacas. Entonces, si yo les digo, presten atención o hagan una tarea más de relajación, en donde prestan atención a sus señales del corazón, puede que este potencial evocado tenga un cambio y tenga una mayor modulación electrofisiológica. Además, se ha estudiado que la gente que tiene mejores niveles de interocepción también tienen una mayor modulación de este potencial evocado HEP. A nivel de neuroimágenes, ¿qué es lo que nos dicen los estudios? Bueno, esta es una figura de un colega mío de Argentina, Adrián Lloris, que lo que explica son las vías de comunicación entre el corazón y el cerebro. Esto tal vez parece algo básico decirlo, pero nunca viene mal recordar las cosas básicas. Si sentimos algo o cualquier parte de nuestro cuerpo, es que claramente hay nervios y claramente esa información está llegando de algún modo al cerebro. Y en general es una relación bidireccional. Claramente el cerebro tiene que estar al tanto de todo lo que pasa en el cuerpo y también puede pedir que haya cambios. En el caso del corazón, hay una estrecha relación en el sentido de que si sentimos miedo, por ejemplo, el corazón tiene que empezar a latir más rápido, por ejemplo, para poder salir corriendo. Pero a la vez, el cerebro tiene que saber que el corazón generó un cambio. Entonces, ¿cuáles son las vías de comunicación? Una vía es una interna, que es esta a través del nervio vago,
que son nervios aferentes que conectan al corazón llevándole información al cerebro, y otra vía es una vía un poco más secundaria porque tal vez no está presente todo el tiempo, que es una vía somatosensorial. Piensen, si ustedes están del otro lado de la pantalla, sentaditos en reposo, probablemente no sienten palpitaciones, no sienten su corazón latir en su pecho. Ahora, si se ponen nerviosos o nerviosas, o tienen que dar un examen, o van corriendo cuesta arriba unas escaleras, probablemente sientan el corazón en el pecho. Esa es la vía somatosensorial. ¿Por qué sentimos? Porque tenemos nervios aferentes somatosensoriales que le llevan esa información al cerebro. Si hacemos un poco de zoom en el cerebro, la primera vía interoceptiva está asociada con la ínsula, que es un área de corteza cerebral que está en las profundidades del cerebro. Si ven, esta es la misma corteza que dobla y se mete para adentro, y la corteza cingulada anterior, que es un área frontal, que estarían principalmente asociados con esta vía vagal interna. Y hay, obviamente, la segunda vía, que es la somatosensorial, está conectada con áreas del cerebro del área que se llama efectivamente corteza somatosensorial. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la interocepción cardíaca? Bueno, les voy a mostrar este otro estudio que es un metaanálisis, que esto significa que es un estudio que analiza un montón de otros estudios científicos, que recolectó información de todos los estudios hasta ese momento que habían analizado datos neuronales de interocepción. Entonces, por ejemplo, si hicieron la tarea de detección de los latidos cardíacos en un resonador, o hicieron análisis correlacionales entre una tarea interoceptiva y datos de resonancia magnética, encontraron que se prendían, por ejemplo, estas áreas que ven en el cerebro en azul. Pero hicieron lo mismo para todos los estudios que encontraron que hablaban de activación emocional o de cognición social, que son tareas que nos resultarían relacionadas, pero acá nos proporciona la evidencia científica de que efectivamente hay una muy estrecha asociación entre las tres, ya que hay un overlap en la ínsula anterior, por ejemplo, así como en la corteza cingulada anterior, entre otras áreas, como ven ahí en naranja. Entonces, sabemos que la interocepción y procesos emocionales o procesos afectivos están vinculados a nivel cortical, a nivel estructural del cerebro, ya que comparten estructuras. Pero no solo esto, sino que un montón de estudios además nos dicen que hay una relación funcional, de modo que procesos interoceptivos pueden modular procesos emocionales o afectivos y viceversa. ¿Y esto por qué es importante? Porque, bueno, básicamente con una tarea interoceptiva que es bastante barata, sencilla, y se podría desarrollar una aplicación fácil de usar en muchos pacientes, podríamos tal vez solucionar muchos problemas afectivos. Pero vamos a ver qué es lo que hay hasta ahora. Bueno, hasta hace unos años la mayoría de los estudios en neurociencias afectivas que estudiaban interocepción se basaban en estudiar, ok, ya que la interocepción depende de la ínsula y de la corteza cingulada anterior, vamos a estudiar pacientes que tengan atrofia o que tengan un accidente cerebrovascular o algo que haya afectado significativamente estas dos áreas. Pero no tantos estudios provieron de evidencia que explique qué pasa con los procesos interoceptivos si no hay una afectación cerebral específica, sino más bien una afectación difusa. Y había hasta el momento muy poca evidencia de qué podía suceder con los procesos interoceptivos si los afectábamos de otra manera, incluso desde afuera del cerebro, afectando el sistema nervioso periférico. Además,
como parte de mi tesis doctoral, quisimos ver cómo distintos perfiles de alteración interoceptiva podían afectar diferencialmente procesos afectivos. Entonces, les voy a presentar un poquito de estos estudios que, como objetivo general, todos tendrían en común caracterizar distintos modelos de alteración interoceptiva, primero caracterizando procesos de afectación interoceptiva por alteración periférica, por alteración cerebral difusa, y la relación entre interocepción y otros procesos afectivos. Para todo esto utilizamos distintas metodologías, desde medidas conductuales, de electroencefalograma, de resonancia magnética estructural y resonancia magnética funcional. Entonces, voy a comenzar explicando el primer estudio que fue realizado en pacientes trasplantados de corazón. Antes de arrancar, quiero aclarar que siempre, o en general, los estudios científicos no suelen ser algo que hace una persona solita en el medio de la nada, sino que en general es un esfuerzo de un equipo de investigación y de muchos colaboradores. Por lo tanto, bueno, quiero agradecer a todos los participantes de Fundación INECO, de Fundación Favaloro, que es obviamente una institución hiper prestigiosa para lo que es las cirugías cardiovasculares y pulmonares, que nos derivaron los pacientes. El objetivo de este estudio entonces era caracterizar longitudinalmente cambios en la interocepción cardíaca generados por una denervación periférica en pacientes trasplantados del corazón, que fueron evaluados conductualmente y con electroencefalograma antes del trasplante cardíaco, es decir, cuando todavía estaban conectados el corazón y el cerebro por el nervio vago, después de la desconexión vagal, porque para sacarles el corazón y ponerles uno nuevo, se interrumpe esta conexión, y más o menos fue a los 4 meses, en promedio, que evaluamos a los pacientes en el tiempo 2, y a partir de 1 año después del trasplante cardíaco en el tiempo 3. Y todo esto con estas dos metodologías que mencioné. Del estudio utilizamos los datos de 43 participantes, entre ellos 13 controles que hicieron todo el estudio. Obviamente tuvimos más participantes que no reunían los requisitos para continuar la investigación, y 30 controles. Vamos a ver los datos conductuales. Entonces, la idea no es que tengan que entender los datos en detalle. Sí, sé que muchos de los que están participando en esta jornada son gente que se quiere meter en algún área del conocimiento científico, en este caso tal vez neurociencias, pero que sepan entender a nivel conceptual. Si tienen dudas, me pueden preguntar desde lo que les parezca una pregunta más tonta a algo hipercomplejo o más conceptual. No se preocupen, pero vamos a ver lo más importante de los resultados. Les mencioné, ¿no?, que había una tarea de detección de los latidos cardíacos que tenía 2 condiciones. En la condición exteroceptiva, que era nuestra condición control, no hallamos diferencias entre los 3 grupos de pacientes y los controles. Ahora, en la condición interoceptiva, en el tiempo 2, que es el post-trasplante, encontramos diferencias significativas con respecto a controles, que significa que tenían afectado a nivel conductual sus índices de precisión interoceptiva. Y a nivel electrofisiológico, lo que analizamos es este potencial evocado cardíaco, el HEP, en todos los tiempos, y encontramos en T1 que no había diferencias significativas con controles, y en T2 y en T3 que en la ventana esperada de este potencial evocado había alteraciones muy significativas, como pueden ver en pantalla. Los colores asociados al rojo son los pacientes. Obviamente, hay que, como estos son datos empíricos, hay que controlar un montón de variables. Para ello controlamos por un montón de variables
cardíacas, como la variabilidad en la frecuencia cardíaca, que está descrito que cambia posterior al trasplante, y diferencias en la modulación electrofisiológica del electrocardiograma. Controlando por esto, por un montón de otras medidas sociodemográficas y demás, los resultados principales siguen siendo robustos. Con lo cual, a partir de este estudio podemos afirmar que este estudio provee evidencia novedosa del papel diferencial que tiene esta vía vagal en la comunicación cerebro-corazón para la interocepción, que la denervación vagal afecta significativamente los marcadores conductuales interoceptivos, al menos tempranamente, y los marcadores corticales al menos hasta un año después del trasplante, y habría que ver si en algún momento vuelve a restablecerse la misma modulación electrofisiológica con más tiempo. Nosotros evaluamos hasta ese momento. Bueno, respecto al estudio 2, evaluamos cómo se ve alterada la interocepción en pacientes con alteración cerebral difusa. En este estudio también participaron muchas personas con los cuales compartimos también mucho tiempo analizando estos datos y realizando este estudio en la Fundación INECO, que allí dentro tenemos especialistas en el tipo de pacientes y patologías con las que trabajamos, como lo es para este estudio los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, el objetivo era determinar los procesos interoceptivos en un modelo de afectación cerebral difusa, estudiando pacientes con esclerosis múltiple, utilizando medidas varias de electrofisiología y de neuroimágenes, estructurales y funcionales. Del estudio participaron 80 personas, 34 pacientes y 46 controles. Los pacientes, ¿por qué utilizamos este grupo de pacientes? Porque hay evidencia científica que dice que estos pacientes con esclerosis múltiple, al tener una enfermedad autoinmune, tienen altos niveles de inflamación, porque las enfermedades autoinmunes es el cuerpo atacando a sí mismo, por lo cual sube mucho el nivel de inflamación. ¿Esto qué significa? Bueno, ¿vieron cuando tienen alguna enfermedad y se sienten como enfermuchos, lo que llamamos enfermuchos o enfermuchas, que se sienten más decaídos, que algunas tareas les producen más fatiga? Bueno, si hay niveles altos de inflamación, como tienen este grupo de pacientes en general, tienen muchos síntomas de fatiga y mucha activación fisiológica y muchas alteraciones en la percepción corporal. Y esto es muy deshabilitante, porque día a día tener fatiga tal vez para salir a hacer las compras o cualquier actividad es un gran problema. Entonces, a nosotros nos parecía, cuando planteamos el estudio, que este grupo de pacientes, al tener inflamación muy alta, que está asociada con alteraciones en la interocepción, en la percepción corporal, debía estar de alguna forma alterada, y queríamos saber cómo, porque nunca había sido estudiada la interocepción en este grupo. Entonces, a nivel electrofisiológico, en controles encontramos la modulación esperada, que haya mayor modulación de este potencial evocado cardíaco HEP en verde, como ven, en controles en todas las regiones de interés que se suelen usar para evaluar este potencial, comparado con la condición control exteroceptiva. En pacientes no encontramos esta diferencia en la modulación. Incluso encontramos una modulación inversa, con mayores modulaciones en exterocepción en algunas ventanas temporales. Acá pueden ver los mismos resultados. Lo que hicimos fue, si agarramos de cada participante su modulación del HEP en la condición interoceptiva y exteroceptiva y las restamos, y después promediamos todos los controles, vemos que hay una tendencia generalizada de que los controles tengan mayor modulación al focalizarse en sus sensaciones corporales, distinto a los pacientes
que mostraron una modulación inversa. Fuimos a ver datos de neuroimágenes estructurales, y si bien a nivel clínico muchos de estos pacientes, como estaban en etapas tempranas de la enfermedad, no presentaban atrofia que pueda ser visible en las neuroimágenes, pero quisimos analizar los datos y ver si en promedio todos los pacientes tenían menores niveles de sustancia gris en algunas áreas que son las más asociadas a la interocepción comparado con los controles, y vimos que efectivamente ínsula y corteza cingulada anterior presentaban atrofia comparado con los controles. Esto explicaría por qué cuando fuimos a ver las asociaciones entre electrofisiología y áreas cerebrales, encontramos que los controles presentaban una asociación, es decir, que sustancia gris en la ínsula, por ejemplo, explicaba tener mayor modulación del HEP al hacer íntero. Y esto no fue así en pacientes, pero sí encontramos una asociación con la corteza somatosensorial, que es este área que les mencioné como secundaria. Analizamos también datos de resonancia magnética funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, metimos a los pacientes en un resonador y a los controles también, y les dimos dos instrucciones distintas, dos paradigmas de reposo adentro del resonador. En una condición estuvieron en el resonador por 10 minutos haciendo nada, con ninguna consigna en específica, lo que se llama mind wandering o reposo. Y el otro reposo lo hicieron, pero con la instrucción de que se focalicen en prestar atención a su corazón y a su cuerpo, y encontramos que en los controles había una hiperconectividad en la red interoceptiva, si se focalizan en sus sensaciones corporales, y no era el caso para los pacientes. Ahora bien, si comparamos cada condición de reposo en intergrupo, lo que vemos es que los pacientes en el estado de reposo tenían una hiperconectividad comparada con controles, que podría estar asociada a estos síntomas de fatiga o estas sensaciones corporales difusas que tienen. Entonces, este es el primer estudio multimodal de interocepción en pacientes con esclerosis múltiple, y ojalá que sea el primero de muchos, que muestra déficits específicos en la vía interoceptiva vagal autonómica, con preservación de las vías somatosensoriales. Y esto permite tener un nuevo enfoque al evaluar distintos pacientes con alteraciones cerebrales difusas y sintomatología corporal inespecífica que posiblemente esté asociada a la interocepción. Brevemente voy a meterme en el estudio 3, que es estudiar la asociación entre interocepción y emociones, y para este otro estudio también obviamente participaron muchísimas personas, y fue un estudio muy complejo porque involucró muchos grupos de pacientes con neurodegeneración. De este estudio participaron pacientes con demencia frontotemporal, con Parkinson, con Alzheimer y controles. ¿Y qué es lo que queríamos ver? Bueno, para esto diseñamos una tarea en donde teníamos la misma tarea de detección de los latidos cardíacos, pero intercalada con una tarea de reconocimiento de emociones. ¿Para qué? Para ver si estados interoceptivos, es decir, la fase interoceptiva, podía modular y generar cambios en la fase de reconocimiento de emociones posterior. Obviamente esto lo contrabalanceamos, es decir, algunos pacientes o controles empezaban con la fase interoceptiva y otros con la fase exteroceptiva, intercaladamente. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Era evaluar el impacto de la interocepción sobre el reconocimiento de emociones en diferentes modelos de neurodegeneración, porque sabemos que hay una asociación entre intero y emociones, pero lo que no sabíamos hasta ahora era si se afectaba interocepción en distintos niveles, como tienen estos pacientes, distintos niveles de afectación neurocognitiva, si se afectaba diferencialmente la facilitación interoceptiva o el priming interoceptivo. Son muchísimos datos y muchísimos resultados, así que les voy a mencionar brevemente algunas de las conclusiones de este estudio. Bueno,
Este es el primer estudio multimodal y dimensional que revela vínculos directos entre interocepción y emociones en pacientes con neurodegeneración, y lo que mostramos fueron distintos perfiles ante distintos pacientes con alteración cerebral difusa, siendo que los pacientes con demencia frontotemporal presentaron una alteración específica en casi todos los niveles evaluados. Los pacientes con enfermedad de Parkinson presentaron una alteración específica a el reconocimiento de emociones, pero no a interocepción, y mostraron preservación o afectación inespecífica en algunos marcadores de neuroimágenes. Y los pacientes con Alzheimer, si bien mostraron una alteración a nivel conductual bastante inespecífica, porque era bastante generalizada, tuvieron preservación de el priming interoceptivo, es decir, que al hacer tareas de facilitación interoceptiva tenían una preservación a nivel cortical del reconocimiento de emociones. Entonces, estos resultados tienen varios alcances. A nivel teórico, revelan la multicausalidad y la sensibilidad de los marcadores interoceptivos. ¿Y cuál es la idea? Quiero que se lleven de acá, que como muchos otros procesos, no es una relación simple o unidireccional, que si se afecta esto, se afecta la interocepción. Ok, si tenés alterada la ínsula, no tenés interocepción. No, se puede alterar la ínsula o áreas asociadas, o se puede alterar a nivel sistema nervioso periférico, y tal vez el mismo proceso también se ve alterado, aunque de distinta manera. A nivel metodológico, estos estudios han servido para caracterizar distintas formas de evaluar y de medir la interocepción y distintos malestares que tienen los pacientes, que muchas veces son subjetivos y son dejados de lado en la clínica. Y la idea es que estos estudios tienen un potencial clínico para crear herramientas que potencialmente puedan ser terapéuticas para pacientes, y ese es el próximo paso. Pero, como esta es una semana para concientizar acerca de la ciencia y la psicología científica, obviamente quiero recalcar que estos estudios todos tienen un montón de limitaciones, y bueno, eso es parte de lo que es hacer ciencia. Ningún estudio va a ser perfecto, ningún estudio va a resolver todo acerca de un tema, siempre hay que continuar estudiando. En el caso de estos estudios, las muestras han sido bastante modestas, con grupos pequeños de pacientes. Estaría bueno que futuros estudios abarquen grupos más grandes y con subcategorías de pacientes. Además, estos estudios solo evaluaron interocepción cardíaca, y habría que ver si podemos generalizar estos resultados a otras modalidades interoceptivas. Y también en estos estudios utilizamos solo datos de resonancia magnética a nivel pasivo, no utilizamos paradigmas activos de resonancia, aunque sí utilizamos paradigmas activas de electroencefalograma. Bueno, entonces volvemos un poco al inicio. ¿Me creen ahora que para sentir y asociado a todos los procesos afectivos, el cuerpo y cómo el cerebro procesa las sensaciones corporales es importante? Bueno, yo espero que haya servido para entender un poco más esto, pero no es solo importante cómo yo percibo mi cuerpo, sino que es muy importante, además, diferenciar si los estímulos o las conductas que yo hago o que recibe mi cuerpo son propias de mi medio interno o autodirigidas, o del mundo externo. Esta diferenciación mundo interno, mundo externo es muy importante, y no es lo mismo si, por ejemplo, me toco yo o me acaricio yo la mano, que si me acaricia alguien que me gusta o alguien que me disgusta, ¿no? Entonces, piensen que la sensación del tacto es una de las primeras, uno de los primeros sentidos que se desarrolla, y que es altamente importante en nuestro desarrollo, no solo físico, sino neurocognitivo. Los bebés que no son acariciados, sabemos que presentan patologías cognitivas,
Pero también piensen en actividades más cotidianas. Piensen quienes se peinan. Si se peinan ustedes y tienen un nudo y tiran un poco, les duele, pero no es lo mismo cuando están en la peluquería o alguien más les está peinando y les tira el pelo. Duele más una que la otra, ¿no? Bueno, esto es porque muy tempranamente, a nivel incluso de la médula espinal, ni siquiera llega la información al cerebro, ya detectamos si una señal táctil proviene de nosotros hacia nosotros mismos, y por eso tal vez si nos peinamos nosotros mismos nos duele menos, porque el cerebro como que cancela un poco esa señal para que duela menos, porque lo considera como un estímulo menos relevante que si nos toca, nos abraza, nos acaricia o nos tira del pelo otra persona. Entonces, ahora en Suecia lo que estoy haciendo es estudiar cómo surge esta experiencia del yo, que implica saber cómo el cuerpo, el cerebro, los procesos interoceptivos interactúan para crear esta experiencia, y qué sucede si se rompe o si no está funcionando bien la distinción entre mundo interno y mundo externo, y cómo se ve alterado esto particularmente en enfermedades psiquiátricas o en distintas condiciones experimentales. Para esto, ahora lo que estamos haciendo es 3 estudios. Uno en controles, en donde vamos a evaluar a nivel de la médula espinal, haciendo resonancia magnética de la médula espinal, ver cómo se procesan las señales táctiles, si yo me toco a mí misma, o si otro me toca, o si un objeto inanimado me está tocando. También vamos a evaluar cómo se ven afectados distintos procesos interoceptivos o táctiles en pacientes con esquizofrenia, ya que uno de los síntomas que se puede ver alterado es esto. Y también vamos a crear distintas condiciones experimentales farmacológicas, con el uso, por ejemplo, de ketamina, para ver cómo se altera con el uso de una sustancia las sensaciones interoceptivas y táctiles que son tan importantes para a nivel cognitivo y afectivo. Bueno, obviamente quiero, antes de cerrar, agradecer a toda la gente que participó en todos los estudios en los que estuve trabajando, agradecerles a ustedes por estar acá escuchando, a todas las organizaciones que me invitaron, Neurotransmitiendo, el MEP y la ACP, y si tienen dudas, obviamente me pueden preguntar ahora, pero además podemos estar en contacto vía Instagram, Twitter, mail o cualquier otro medio real o virtual. Gracias, Pau. Realmente muy interesante. Y además voy a aprovechar este momento de la presentación para decir que Pau tiene un Instagram que se llama @neuro.fan, donde tira un montón de cosas interesantes sobre su estadía en Suecia haciendo investigación, así que nada, quiero decirlo. También quiero decir que, bueno, hay varios comentarios, varias preguntas. Bueno, así que voy a iniciar haciendo un par. La primera es, ¿hay estudios de interocepción de otros órganos o partes del cuerpo que no sea solo del corazón? Sí, hay estudios interoceptivos de varias dimensiones. Por ejemplo, para mí uno de los que me resulta interesantes es a nivel gástrico. Lo que pasa es que este tipo de estudios son más difíciles a nivel de llevarlos a cabo, porque algunos involucran meterles algo adentro de los intestinos o el estómago a las personas, es algo invasivo, y excepto que haya una buena razón clínica o experimental, es mucho más difícil que te apruebe un comité de ética para hacer este tipo de estudios, además de que, bueno, tienen más riesgo, así que sí, hay varios, a nivel respiratorio hay, a nivel gástrico hay, pero son menos. La verdad es que hay muchos más a nivel de interocepción cardíaca, y esto no solo es por un motivo metodológico, sino que, a ver, sí, obviamente, ¿por qué decimos, bueno, se me cerró el estómago, o
estoy tan nerviosa que me quiero comer todo. Bueno, claramente a nivel gástrico también hay una relación entre la afectividad y el estómago, pero también lo hay con, piensen en los trastornos de ansiedad, en muchísimos trastornos psiquiátricos que tienen palpitaciones, o que una de las cosas como síntomas principales de esa patología es que se afecta el sistema cardíaco. Entonces, bueno, a nivel metodológico resulta muy conveniente, pero también a nivel clínico es muy conveniente evaluarlo, porque es una de las cosas también que más preocupa a los pacientes. Clarísimo. Bueno, otra de las preguntas es, ¿qué desafíos presenta trabajar con población clínica? Muchísimo. Eh, a ver, depende de dónde estés. Yo les cuento algo personal de ahora. La verdad es que en Suecia, Suecia es famosa por cómo se está manejando con la pandemia, ¿no? La verdad es que ahora, de los 3 estudios que mencioné que queremos hacer en este momento, los únicos que podemos arrancar son los que tienen población clínica. ¿Por qué? Porque, bueno, acá tienen un problema muy grande con el abuso de sustancias. Entonces, los pacientes tienen que ir bastante seguido al hospital para conseguir los fármacos. Entonces, se considera que a nivel costo-beneficio, bueno, si los pacientes ya vienen al hospital, tampoco está tan mal que si vienen al hospital vengan y sean evaluados para investigación. Ahora, con controles no podemos arrancar a hacer evaluación aún, porque costo-beneficio es llevar más gente al hospital en un contexto de invierno, pandemia, que se acumule gente y que haya más caos. Entonces, depende. Ahora en este momento, la verdad que es mejor trabajar con población clínica acá en Suecia, pero en Argentina obviamente era mucho más fácil trabajar con controles, pero siempre depende qué tipo de controles. Por ejemplo, si trabajan con niños, tal vez es más difícil conseguir controles niños. Ahora, si trabajan con varones de X edad, no sé, digo algo puntual, tal vez no quieren ir, y en Argentina no se suele pagar mucho a los participantes de investigación, distinto de acá, que acá lo más fácil es conseguir controles. Entonces, a cambio de nada, que venga un control que no tienen demasiado para ganar a una investigación, todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, la verdad que para mí el estudio más difícil fue el de trasplantados, porque fue longitudinal, más que población clínica, pero además, bueno, pueden pasar un montón de cosas, desde complicaciones con los pacientes. Obviamente un trasplante cardíaco es un riesgo de vida, por lo cual hubieron pacientes que evalué y que fallecieron y no llegaron a las siguientes evaluaciones, que eso no solo es un problema a nivel experimental, sino que es un problema a nivel personal, es algo que obviamente te afecta. Entonces, depende para qué contexto tengo una respuesta muy distinta. Sí, realmente es muy complejo, supongo, las consideraciones, como bien mencionaste, así que bueno. A ver, te leo otras. Sí, acá dice, se intentó estudiar algo sobre los diferentes rasgos de personalidad que puedan afectarla, que puedan, uy, pará, se me corrió justo. Ahí está. Que puedan afectar la interocepción en esta población neurodegenerativa. Población Bueno, neurodegenerativa. yo no soy especialista en este tema, pero sí, y piénselo, bueno, no sé si la leí, pero una de las frases que decía era que falta de tacto o algo así. Claramente la psicopatía, por ejemplo, tiene un tema con la empatía, y obviamente, bueno, la empatía y los procesos de cognición social están estrechamente vinculados con la interocepción. Pero también a nivel experimental, evaluar psicopatía es todo un desafío, así que la verdad es que yo no estoy tan en tema, pero hay una relación y sé que se ha estudiado, pero no sé mucho informarle de estos resultados. Okay. Otra que puede llegar a ser interesante dice, ¿por qué estudiar solo la interocepción y no un abordaje desde la integración sensorial? Entre paréntesis, doctora Jean Ayres, incluyendo los otros 7 sentidos. Eh, Sí, obvio, todo se podría. Lo que pasa es que hay una cuestión de costo-beneficio. A ver, en el estudio de trasplantados
A mí se me ocurrieron 1000 ideas más para evaluar. Lo que pasa es que ya la evaluación duraba 2 horas. Conectar un electroencefalograma de alta densidad, ponerle, lleva 40 minutos ponerlo, media hora sacarlo. Entonces, uno tiene limitaciones de tiempo y tiene que priorizar y elegir qué variables son de interés y cuáles responden a sus preguntas experimentales. Obviamente, en el caso de trasplantados, ya que lo mencioné, la cuestión central era, todos dicen que el HEP es algo asociado a la vía vagal, pero nadie lo estudió. ¿Qué pasaba si cortamos el nervio vago y si se había afectado o no el HEP? Entonces, esa era mi cuestión central. A mí me hubiese gustado hacer 1000 condiciones distintas, dormirles el pecho con un anestésico local, hacer 1000 versiones, tomar 1000 instrumentos, pero hay una cuestión de que si haces un estudio de 7 horas, vas a conseguir 0 participantes. Entonces, obviamente, yo soy muy pro abordaje integral y está buenísimo, pero en investigación también hay que ser pragmáticos y también hay que ser empáticos con los pacientes a la hora de pilotear, por ejemplo, los estudios que hicimos en neurodegeneración. Era un estudio re largo, re completo, y fuimos achicando porque haciendo una prueba piloto en controles que no tenían ninguna patología, se cansaban, se aburrían, y al final lo que terminás evaluando es aburrimiento y no tu condición experimental. Entonces, sí, pro integración, pero si evaluás 7 cosas, más intercepción, más varias técnicas, más varios grupos de pacientes, se te va de las manos y en realidad andás a ver si estás evaluando lo que querés evaluar. Buenísimo. Yo te tengo una pregunta, voy a aprovechar que estamos bien de tiempo. ¿Por qué el uso de ketamina y no otro tipo de droga que mencionaste al final? Bueno, ese es un tema. Acá en Suecia, como les dije recién, tienen un gran problema con el abuso de sustancias. De hecho, de Europa es uno de los países en donde tienen mayor cantidad de muertes por opiáceos, por ejemplo. Entonces, tienen muchas restricciones a nivel de alcohol. Yo si quiero ir al supermercado no puedo comprar un vino, por ejemplo. Tengo que ir a un lugar puntual que lo controla el Estado, que tengo que mostrar el DNI, que está abierto solo con un horario muy restringido, que no está casi abierto los fines de semana, el lugar para comprar alcohol. ¿Por qué? Porque tienen muchos problemas de alcoholismo acá. Entonces, para diseños experimentales no podés usar cualquier droga que genere dependencia, cualquier droga que genere adicción, excepto que sea un estudio en adictos que, bueno, ya ellos por sí mismos estaban tomando algún tipo de sustancia, y la ketamina es una droga que está probada para o sea, hay trial clínico médicos que lo prueban como un método eficaz para tratar algunas patologías psiquiátricas. Entonces, para conseguir la aprobación de un comité de ética es mucho más fácil, porque para un comité de ética tiene un tratamiento clínico ya aprobado, versus tal vez otras drogas que solo tienen fines recreativos, entonces no te las va a aprobar ni a palos un comité de ética. Entonces hay un poco de ketamina, además afecta las sensaciones corporales, porque es una especie de anestésico, pero también hay una cuestión a nivel de viabilidad en que nos aprueben el proyecto. Bueno, sí, comprendí tu punto. Bueno, te hago una última preguntita y ya sos libre, te liberamos. Eh, Dice, ¿podría utilizarse la evaluación de la intersección en áreas de la psicología, como por ejemplo laboral, educacional, deporte? ¿Qué beneficios tendría? Bueno, sí, de hecho hay bastantes estudios. El tema es el siguiente: para evaluar la efectividad de algo como tratamiento tenés que medirlo, y obviamente, bueno, para medirlo tenés que hacer algo que sea bastante ecológico. Entonces, esto es algo, un problema en el que nos encontramos varias de las personas que eventualmente nos gustaría trasladar algo de ciencia básica a algo aplicado, que para estudiar un proceso es mucho más fácil estudiarlo en unas condiciones experimentales, controlando 1000 variables. Ahora, para lo que es una intervención, estaría bueno crear
algo en condiciones ecológicas, que también lo podemos medir, y que el efecto sobreviva a cualquier otra contingencia o contaminación del contexto. Entonces, bueno, siempre hay que evaluar un poco las pros y las contras. La verdad es que la evidencia científica dice que sí hacer, por ejemplo, actividades de mindfulness o actividades de concentración en la respiración, en la interocepción u otras tareas asociadas a la percepción corporal ayudarían en muchos niveles, desde mejorar a nivel de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que está asociada a muchas enfermedades psiquiátricas, a mejorar estado de ánimo, bienestar, estrés, un montón. Lo que pasa es que, bueno, ¿cuál es la mejor estrategia? Si hacer esta versión de mindfulness o hacer 5 minutos al día, no sé. Ya eso es un terreno un poco más pantanoso. Entonces, sí, hacer actividades de meditación, yoga, interocepción o asociados ayuda mucho al bienestar. Ahora, sistematizarlo de una forma que, ¿cuál es la que te ayuda a vos o a este paciente con esta patología? Es un poquito menos seguro de decir cuál es la mejor opción. Clarísimo, Pau. Bueno, muchas gracias por esta presentación, por haber respondido a las preguntas. Bueno, no, Así que muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, estamos en contacto si quieren, por cualquier medio que quieran. Y bueno, me alegro mucho que haya mucha gente interesada en que haya psicología científica, en que haya divulgación de la psicología científica y bueno, en especial que haya estudiantes que quieran que haya más psicología científica y que busquen formarse. Así que siempre que tenga que ver con esto, cuentan conmigo. gracias nuevamente. Y bueno, ya los voy dejando que en un ratito ya en breve está Andrea Golding. Buenísimo, genial. Véanla.